Hola, soy Santiago Wolf de la Escuela Reinaldo Merín de cuarto primera y les voy a explicar el circuito número uno, circuito de enclavamiento o realimentación. Que bueno, como pueden ver en pantalla hay dos circuitos. Este es el circuito de mando y este es el circuito de potencia. El circuito de mando es el encargado de controlar el encendido y apagado de distintos dispositivos, como en este caso el motor que vamos a utilizar en esta simulación. Y el de potencia es el encargado de suministrar y controlar dispositivos de alto consumo, como el motor. Bueno, acá tenemos distintos componentes. Tenemos un relé térmico, dos pulsadores, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto. Tenemos un contacto auxiliar del contactor KM1 y su bobina. Bueno, como pueden ver en los cables, en los conductores, están pintados de rojo, de este lugar, ¿no? Y estos están pintados de gris. ¿Por qué? Acá lo que simboliza el color rojo es que está circulando la corriente sin ningún problema. Que está circulando pero llega hasta acá. ¿Por qué? Porque este pulsador, al ser abierto, no permite que la corriente pase hacia esta zona. Pero bueno, ahora vamos a activarlo. Lo activamos y se enciende el motor. La bobina le llega corriente a la bobina y se enciende el motor. Pero se preguntarán por qué pasa la corriente si acá está abierto. Tendría que estar cerrado para que pase la corriente. Bueno, eso que la corriente siga circulando es causante de esto, de que el contacto se haya enclavado, o sea, se haya encerrado. ¿Por qué? Por eso este circuito es de realimentación. Porque nosotros al presionar este pulsador, que cabe acá aclarar que no tienen retención, o sea que no se quedan en una sola posición, sino que al presionarlo vuelven a su estado original. Bueno, al tener esto, pasa la corriente y le llega corriente a la bobina, que bueno, esto sería lo que pasa en un contactor. Como verán acá, estos son los contactos del contactor. Y bueno, llega corriente a la bobina y eh, el contactor tiene dos armaduras, una armadura fija y otra móvil, que la armadura fija se convierte en un electroimán que atrae a la móvil, que también hace que los contactos que están abiertos se cierren y los que están cerrados se abran. Por eso la corriente sigue fluyendo sin ningún problema hacia acá, porque la bobina sigue realimentando, porque la bobina hace que este contacto permanezca cerrado y siga andando el motor sin ningún problema. Para desactivarlo hay que presionar con el pulsador normalmente cerrado y se desactiva el circuito. Hola, soy Santiago Wolf de la Escuela Reinaldo Merín de cuarto primera. Les voy a explicar el circuito de enclavamiento o realimentación. Bueno, al presionar el pulsador que activa el circuito, el contactor eh, se enclava sin necesidad que haya una orden de marcha oprimiendo el pulsador. Bueno, pero al presionar el pulsador que detiene el circuito, el contactor vuelve a su estado normal y la corriente para de fluir. Bueno, les voy a explicar el circuito número 2, llamado arranque directo de dos estaciones, que bueno, es parecido al circuito número 1. La diferencia es que en este circuito hay cuatro pulsadores, dos pulsadores normalmente cerrados y dos pulsadores normalmente abiertos. Bueno, los otros componentes son el relé térmico, el contacto del KM1, el contactor abierto, la bobina del KM1 y bueno, se agregan tres lámparas. Estas dos lámparas señalizan que en esta sección
que el circuito está andando correctamente, o sea que hay corriente en esta sección. La tercera lámpara señaliza que el circuito cuando el circuito deja de funcionar, es decir, que cuando el relé térmico se acciona, se corta el circuito, o sea, deja de fluir corriente por esta sección y se desvía y enciende la lámpara, dando a entender de que el circuito ha dejado de funcionar. Bueno, de este lado tenemos el circuito de potencia. Que bueno, paso a explicar esta parte. Que bueno, como se puede ver en lo que está de color rojo es donde hay corriente, y lo que está de color gris es donde no hay corriente. Que bueno, la corriente va en esta dirección. Como acá no hay ningún impedimento de que siga fluyendo la corriente, pasa porque al ser normalmente cerrado, no influye en nada. Se necesita una orden de marcha para que se corte el fluir de la corriente. Pero mientras tanto, la corriente sigue fluyendo normalmente. La cosa es acá, en esta sección. Que bueno, se necesita una acción de marcha, una orden de marcha, para que la corriente fluya y encienda el motor y las dos lámparas. Y bueno, se necesita presionar alguno de estos dos pulsadores. Presionamos este. Bueno, como se puede ver, el motor empezó a andar y se puede ver acá que se encendieron las dos lámparas, señalizando de que el circuito a esta parte le ha llegado corriente. Y bueno, como esto pasa lo mismo que en el circuito 1, ya está explicando detalladamente en el circuito 1. Le llega corriente a la bobina que hace que se enclave el contacto del KM1 y se cierre. Bueno, lo desactivamos con cualquiera de los dos pulsadores normalmente cerrados y se apaga el circuito. Y este otro pulsador, al pulsarlo, sucede lo mismo que con este pulsador. Tienen la misma función, no cambian nada. Este circuito, la razón esa es la razón de la que se llama de dos estaciones. Porque este circuito es necesario para manejar cargas de diferentes sitios. Por ejemplo, en una máquina o en alguna empresa que se necesite de encender y apagar de dos sitios distintos. Y bueno, para comprobar que el relé térmico funcione, si hay una sobrecarga, el relé térmico a través de la temperatura se dilatan los bimetales y, como se puede ver, se direcciona hacia corta el circuito antes de que suceda alguna quemadura o algo por el estilo. Y ahí avisa de que el circuito ha dejado de funcionar. Hola, soy Santiago Wolf, de la Escuela Reinaldo Merín de cuarto primera. Voy a explicar el circuito 2 que se llama arranque de dos estaciones. Y bueno, es parecido al primer circuito, a diferencia que tiene 4 pulsadores, 2 que activan el circuito y 2 que lo desactivan. Bueno, al presionar el pulsador que lo activa, el contactor se enclava. Y bueno, cuando presiono cualquiera de los dos que desactivan el circuito, el contactor vuelve a su estado normal. Ahora les voy a explicar el circuito número 3, que se llama inversor de giro de un motor asíncrono trifásico. Bueno, como se puede ver en la pantalla, tenemos dos circuitos, el circuito de mando y el circuito de potencia. Que tenemos distintos componentes, tenemos tres pulsadores, dos pulsadores normalmente abiertos y uno normalmente cerrado.
Después se integra un contactor más. Tenemos un contactor más, que sería el KM2, que acá se aparece. Bueno, entonces también nuevos contactos. Tenemos el contacto abierto del KM1, tenemos por acá, y tenemos el contacto cerrado del KM1 por acá. Y viceversa, tenemos el del KM2, tenemos el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado. Acá la bobina del contactor KM1 y la bobina del contactor KM2. Y en el de potencia tenemos el motor. Bueno, este circuito, la corriente va circulando en esta dirección. Y acá, como esté cerrado, pasa con normalidad la corriente y se detiene acá. Al accionar el pulsador normalmente abierto, el motor va a girar en dirección de las agujas del reloj, en sentido horario. Pero, pequeño detalle, acá como se puede ver, se cerró el contacto del KM1 que estaba abierto y se abrió el otro contacto del KM1. El que estaba cerrado se abrió y el que estaba abierto se cerró. ¿Y qué pasa con esto? Si queremos, digamos, no sé, queremos apretar este pulsador para cambiar de dirección, se puede ver que no se puede. ¿Por qué? Porque este contacto está abierto. Para cambiar de dirección el motor es simple. Se desactiva el circuito y se cambia de dirección. Se aprieta el otro pulsador normalmente abierto. Y como se puede ver, el motor empieza a girar en sentido antihorario. Acá el contacto que está abierto se cierra, el contacto que está cerrado se abre. Igual que con el KM1. En vez del KM1 sería el KM2. Y eso sería todo el circuito. Santiago Wolf de la Escuela Reinaldo Medín de cuarto primera. Les voy a explicar el circuito 3 que se llama inversión de giro de un motor asíncrono trifásico. Bueno, tenemos tres pulsadores, dos pulsadores normalmente abiertos y uno normalmente cerrado. Que bueno, esto queremos simbolizar un motor, que el primer pulsador, al pulsarlo, el motor gira a los sentidos de la aguja del reloj y se desactiva. ¿Qué pasa acá con el otro pulsador? Al activar el primer pulsador, y si queremos activar el otro, no se puede, como se puede ver, por la razón de que el primer contactor tiene contactos que cuando le entra corriente se abren y tiene otros que se cierran. En este caso, los que están abiertos no permiten que se accione el otro contactor y haya un cortocircuito. Para eso tenemos que cortar el primer contactor y activar el otro, y ahí el motor va a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj. Les voy a explicar el circuito número 4 que se llama arranque estrella triángulo de un motor asíncrono trifásico. Que bueno, como pueden ver, se han sumado nuevos componentes. Tenemos un contactor más, KM3, y un relé temporizador. Bueno, tenemos los componentes: relé térmico, dos pulsadores, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto, y los distintos contactos de los distintos contactores. En el KM1 tenemos este único contacto, que es contacto normalmente abierto. KM2 tenemos este único contacto, que es normalmente cerrado. Del KM3 tenemos tres contactos. Tenemos dos contactos normalmente cerrados, este, y un contacto normalmente abierto, que es este. Del relé temporizador también tiene contactos, tiene este contacto. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar la simulación.
tenemos el circuito de mando y el circuito de potencia. Bueno, al iniciar la simulación, como pueden ver, se cierran, se enclavan los dos contactores, el KM1 y el KM2. Se cierran los contactos que están abiertos y en el caso del KM1 se cierra. Y en el caso del KM2, que tiene el contacto normalmente cerrado, se abre. Estos dos contactores van a estar enclavados hasta que se cumpla el periodo del temporizador que se ha programado. En este caso el motor sigue girando normalmente hasta que se cumpla el tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? El KM3, los contactos del KM3 que estaban cerrados se abrieron y el que estaba abierto se cerró, haciendo que el KM2, el contactor KM2, se apague, se desenclave y se enclave el KM3 y siga girando el motor. Bueno, soy Santiago Wolf de la Escuela Reinaldo Medín de Puerto Primera. Les voy a explicar el circuito 4, que es el arranque de estrella triángulo, el motor asíncrono trifásico. Bueno, al presionar el pulsador que activa el circuito, el contactor 1 y 2 se enclavan y cuando el relé termine su tiempo, que son 20 segundos, se enclava el 1 y el 3. Ahora les voy a hablar sobre el circuito número 5, que se llama arranque progresivo. Bueno, tiene distintos componentes, el relé térmico, dos pulsadores, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado, y dos contactores y un relé temporizador. El KM1 se muestra el contacto, un solo contacto, el contacto del 1, que es normalmente abierto. Después tenemos otro contactor que tiene dos contactos. Un contacto normalmente cerrado y otro contacto normalmente abierto. Este vendría siendo el contactor número 3, el KM3. Y el relé temporizador también tiene su contacto, que es este. Bueno, al presionar el pulsador normalmente abierto, se enclava el KM1, el contactor KM1. Y se cierra el contacto. El contacto que está abierto se cierra. Al cumplirse el tiempo que se programó en el relé temporizador, como se ve, este que estaba cerrado se abre, este contacto que estaba cerrado se abre, y este que estaba abierto se cierra y se enclava el otro contactor. Por eso es arranque progresivo, porque primero se enclava uno, pasa un tiempo determinado y se enclava el siguiente. Les voy a explicar el último circuito, el circuito número 6, que se llama arranque progresivo 2, que bueno, es parecido al circuito anterior, el número 5, a diferencia que este tiene tres relé temporizadores y 4 contactores, que se tienen que encender progresivamente. Y bueno, tenemos los componentes: relé térmico, dos pulsadores, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto, y los distintos contactos de los contactores, ¿no? ¿Sí? Bueno, tenemos del KM1, tenemos un solo contacto abierto, un contacto normalmente abierto. Del KM1, del KM2 tenemos un solo contacto normalmente abierto. Del KM3 lo mismo, un contacto normalmente abierto. Del KM4 tenemos dos contactos. El contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. ¿Por qué digo que tenemos dos? Porque este contacto es el mismo que este
que este y que este. Son los mismos, prácticamente son los mismos. Y bueno, este circuito, como dice su nombre, es arranque progresivo, que al accionar el pulsador, se acciona, se enclava el primero, pasa el tiempo programado de este relé temporizador y se enclava el segundo. Pasa este tiempo determinado, se enclava el tercero y al enclavarse el último se va a apagar el KM2. Se apagó el KM2 y se apagaron los relés temporizadores. Que bueno, esto sucede porque como yo quería que se vayan prendiendo progresivamente los contactos, los contactores, y se apaguen cuando el último se enclave, se apaguen los tres relés temporizadores y el KM2 y el segundo contactor. ¿Cómo es esto? Bueno, como como los contactos que están abiertos se cerraron y los que están cerrados se abrieron, utilicé el contacto normalmente cerrado del KM4. Como era el último que se iba a accionar, decidí ponerlo para que se fueran apagando los distintos, lo que yo precisaba apagar, ¿no? Y bueno, como expliqué en el primer circuito, el, el contactor, al entrarle corriente a la bobina, la armadura fija se transforma en un electroimán que atrae a la armadura móvil, que los contactos que están abiertos se cierran y los que están cerrados se abren, como pasó con el KM4. Y así termina este circuito.